Señores, el presidente del CODICEN, Robert Silva, como estaba anunciado, está con nosotros aquí en este día tan especial, por eso se lo vamos a agradecer especialmente. Buenas noches. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué porcentaje de asistencias hubo en la jornada de ayer, tanto en lo que tiene que ver con inicial como primaria, luego del adelanto de las vacaciones? Bueno, según los primeros datos estábamos en el entorno del 80%, cambiaba según los departamentos. Incidió, creo yo, el tema del día de asistencia y el feriado que es el día de hoy. Sí, el sándwich, el viejo claro, sándwich. Entonces, pero en general hubo, y según los contextos también, hubo un masivo reingreso y yo creo que mañana miércoles va a ser mucho mayor. Porque incluso algunas instituciones de la órbita privada comienzan mañana, dieron libre el lunes y comienzan mañana. O sea que yo creo que vamos a volver fuertemente el día de mañana. Abrimos los comedores el lunes, los volvemos a abrir mañana. Así que todo lo que tiene que ver con la Dirección General de Inicial y Primaria está funcionando bien. Bien, lo vamos a anotar en la calle, ¿no? Eso le vamos a preguntar, ¿cómo es la relación de lo público y lo privado? ¿Se controla los privados del mismo modo? Sí, ¿Se los obliga igual? Nosotros tenemos muy buen vínculo, incluso mañana o el jueves, si no me equivoco, tenemos reunión con la Asociación de Instituciones Privadas. Hemos establecido un calendario de reuniones, nos estamos reuniendo. Ustedes saben que la transformación curricular comenzó para públicos y para privados, no hubo excepciones, todos están con la transformación curricular en el primer ciclo, de inicial hasta segundo de escuela, y luego séptimo, octavo y noveno. ¿Y en lo que fue las asistencias y demás? Las asistencias creo que hay diferencias porque muchas instituciones usaron sus asuetos. Muchísimas el lunes sin duda y muchísimas esta semana que extendieron los periodos de receso. Nosotros vamos a pedirle a primaria que verifique que durante el año no se usen, pues si se usaron ahora no se pueden usar a futuro. Tanto la decisión de adelantar las vacaciones a propósito de la ola de enfermedades que había y demás, como la decisión de iniciar o no este lunes las clases, llevó a diferencias dentro de la ANEP. ¿Hay fricciones en ese sentido? ¿Cómo han podido trabajar las decisiones y cómo se ha dado el diálogo? No, bien, muy bien. Nosotros tenemos una composición que ustedes saben, 2 integrantes son electos por las listas sindicales y 3 somos convenia del Senado de la República. Y nosotros tenemos en general un buen vínculo, la enorme mayoría de las decisiones las votamos por unanimidad, obviamente que tenemos diferencias en la transformación educativa, la mayoría de las decisiones vinculadas a la misma, los consejeros electos por las listas de los sindicatos no lo votan y lo votamos los 3 restantes. Hay algo que no quedó claro, ¿Juan Gavito se pidió licencia por este malentendido que hubo en el receso escolar? ¿Fue por malestar a propósito de esto o ella tenía pautada la licencia? No, creo que la tenía pautada, no sé porque francamente no he hablado con Gavito. Yo llegué del exterior y él ya no estaba, se había pedido licencia. El día que yo llegué estuve con toda la presentación de rendición de cuentas, reunido con instituciones justamente de la educación privada por el tema del adelantamiento de las vacaciones y no lo conversé. Y después no conversamos más. Así que supongo que esta licencia la tenía prevista por alguna cosa que me dijeron y supongo que ya se hará tiempo para conversar. Los representantes sindicales, perdón Jorge, usted decía generalmente votan menos. ¿Es simplemente el voto no o plantean alternativas? No, digo, ellos hay diferencias entre los integrantes del órgano y no, nosotros francamente una propuesta alternativa a la que nosotros hemos planteado no la tenemos. Nosotros muchas veces incluso con las propias asambleas técnico-docentes lo decimos. Hay mucho material producido, pero no hay algo concreto en la actualidad, es decir, al proyecto de transformación educativa que el gobierno ha puesto sobre la mesa y que estamos implementando, no tenemos, es decir, algo que diga, bueno, no es esto, pero es esto, no existe. ¿Cómo viene aspectado los 60 millones de dólares adicionales que solicita el CODICEN en la rendición de cuentas? ¿Cuál es el clima allí? ¿Ha tenido de alguna manera algún adelanto del Ministerio de Economía? ¿Algunos elementos que puedan decirse que uno puede ser optimista, sí o no, frente a esa solicitud? No, el gobierno en su remisión del proyecto de rendición de cuentas no solicitó
no nos da incremento, no propone incremento al Parlamento. Yo tengo esperanza desde que en la interna del Parlamento, en eso que es la reasignación de recursos que muchas veces se da, la ANEP se vea favorecida. Porque nosotros pedimos plata para cosas que precisamos en este marco de transformación educativa y además quiero decir una cosa, somos conscientes y estamos trabajando que tenemos que optimizar el uso de los recursos que ya tenemos, además de tener otros. ¿Dónde se utilizarían esos recursos? Nosotros tenemos previsto continuar con la transformación curricular. Nosotros, la política de cambio curricular tiene cuestiones a corto y mediano plazo y de largo aliento, y en este sentido nosotros ya hemos hecho cosas. Por ejemplo, tenemos el primer bachillerato bilingüe de la educación pública del Uruguay. No existía, ahora existe un bachillerato tecnológico en UTU. Tenemos los primeros bachilleratos técnicos profesionales en UTU, es decir, al momento que te certifican en gastronomía, mecánica automotriz, construcción, te dan la posibilidad de continuar a los estudiantes, continuar estudios superiores, terciarios, universitarios. Tenemos los primeros bachilleratos en logística, tenemos los primeros cursos de formación con acreditación en programación e inteligencia artificial junto a Ceibal, sí, para 10.000 estudiantes de bachillerato que además le vamos a entregar computadoras. Y lo de largo aliento, que es para lo cual pedimos plata, sí, es el cambio en el plan de bachillerato, que yo siempre lo digo, por más que algunos se enojen, es el bachillerato de la dictadura, que en líneas generales tuvo algún maquillaje, pero es el mismo, el humanístico, el científico y el biológico. Silva. Bueno, ahí hay que procesar un cambio y hay que acompañar ese proceso de cambio. Y con esto redondeo porque es bien importante. De nada sirve tener nuevos documentos curriculares, planes y programas si no se cambia la manera de enseñar. Y por eso precisamos plata para acompañar a nuestras comunidades educativas, formando docentes y desarrollando nuevas prácticas. Lo que no queda claro es si estos 60 millones no se les asignan, ¿la transformación educativa se puede cumplir igual? A ver, hay cosas que nosotros vamos a tener que resignar si algunos de los recursos no nos llegan. Ejemplo, procesos de acompañamiento a comunidades, que estamos con docentes, nosotros hacemos llamados públicos, los docentes se presentan, son entrevistados por un tribunal y luego van y acompañan a las comunidades, a las coordinaciones, en el trabajo por proyectos, en el marco de la generación de debates, de trabajo interdisciplinario, etcétera. Todo eso que son lo que se llama las nuevas metodologías, las nuevas formas de enseñar. Bueno, capaz que eso no lo vamos a poder hacer. ¿Qué del 100%, perdón, de lo que está escrito, digamos, o planificado en la transformación educativa no se podría cumplir yo si creo no que se el asigna 100% dinero? no. Alguna cosa que vos digas el 100% no, porque vamos a buscar la vuelta. Nosotros además tenemos el Fondo de Inasistencias, que es una reserva que nosotros tenemos para atender estas situaciones particulares, como también pedimos plata para la formación de maestros y de la profesores. sustancia de la reforma, Sí. si no hay los recursos, ¿está en peligro? No. Bueno, y le hago otra pregunta que tiene que ver con esto. Hay quienes han insistido en que se están haciendo recortes en la educación. Y desde ANEP y desde las autoridades se dice lo contrario, que año a año se invierte más. Son dos miradas tan distintas que uno le pregunto. ¿Sí? Claro. A ver, yo lo que digo es, vayan y miren la ley de presupuesto, la ley de rendición de cuentas del 20, del 21, ahora la que va a haber en el 22. Y fíjense si hay recursos extraordinarios asignados a la ANEP o no. Si hay algún artículo que dice que se quitan recursos a la ANEP, que se reasignan recursos de la ANEP para otra cosa. Si encuentran eso, yo digo que me equivoqué y hay recorte. Eso no existe, no hay recorte. Lo que a la ANEP le pasó, que le pasó al mundo entero y a todos nosotros, es que los docentes no tuvimos los aumentos durante los tiempos de pandemia que debimos tener en función de la inflación que existió. Por pandemia y por el déficit histórico con el cual llegamos al gobierno, que nos dejaron con unos agujeros así. Entonces, esa situación también ameritó que se firmara un convenio y ahora comienza la recuperación salarial para los docentes de aquí al 2025. Entonces, lo que no se asignó se va a recuperar de aquí al 2025 y es la realidad, porque ¿saben lo que a veces pasa? Y yo a veces le digo a la gente, pero acá hay una liviandad a veces en opinar, porque se olvidan que tuvimos 2 años de pandemia que fueron severos y críticos, y en función de eso se actuó y hubo una realidad que atender. ¿Y hubo un incremento en las inversiones en algunos sentidos? Nosotros tuvimos incrementos en los rubros de mantenimiento, nosotros tuvimos incrementos en inversiones, en
en educación. Locales escolares. Locales escolares. Tuvimos incremento en las tutorías educativas que no existían en UTU, que no existían en las escuelas comunes de primaria, las que fuimos nosotros, las de 4 horas, que hoy por hoy reciben una cantidad de niños y de niñas que tienen dificultades y hay que ponerles tutorías, hay que ponerle acompañamiento, y en eso estamos. Hubo incremento en más maestros comunitarios. Hubo incremento en en asignación de encuentros docentes, por ejemplo, en el marco de la transformación curricular, que no existían. Es decir, han habido incrementos que realmente son significativos e importantes. Y hubo una realidad, reitero, que atender, y en ese sentido creo que el gobierno se ha hecho responsable porque ha hecho 2 cosas. Primero, aseguró la recuperación salarial con la caída que hubo en época de pandemia. Y segundo, les dijo a todos los docentes y funcionarios de la educación, su aumento próximo salarial, además de la recuperación que va a tener, va a ser por inflación. Lo cual, en tiempos de tanta incertidumbre como existe a nivel regional y mundial, no es poca cosa. Sí, adelante, Maggie. No, yendo a los resultados educativos, el gobierno llegó con la promesa de mejorar la educación, usted encabezando esta transformación. Pero el informe de Aristas Medias da resultados realmente preocupantes, problemas severos en algunas áreas de la educación. Esta transformación educativa que encabeza el Poder Ejecutivo, ¿cuándo empezará a dar sus frutos o sus resultados? Sí, yo lo que digo, y lo uno con lo anterior, es que por suerte nosotros no tomamos las decisiones que algunos nos decían en el 2020. Miren, ¿por ejemplo? Yo asumí el 19 de marzo del 2020, con todo cerrado. Ni una escuela abierta, los comedores cerrados, los jardines, los liceos, todo cerrado. Era la desolación total. ¿Qué hacemos? Asumí solo, porque quedó todo lo que estaba del gobierno anterior. Y logramos trabajar y trabajar bien, y no hicimos caso a pedidos, por ejemplo, de cuarentena, que ustedes saben que existieron, cuarentena total. Pero lo que en la educación en particular no hicimos caso, y dijimos, no es por ahí, y trabajamos codo a codo con el Ministerio y codo a codo con el Poder Ejecutivo y el propio Presidente de la República, fue abrir los centros. En el 2020 comenzamos a abrirlos enseguida de la Semana de Turismo. Y lo mismo en el 21. Abrimos y mantuvimos abiertos todos los centros educativos, incluso con guardias cuando la presencialidad no podía ser. Desarrollamos tutorías, acompañamientos, una cantidad de priorizaciones curriculares, una cantidad de estrategias, el Ceibal, conectividad con Antel gratuita para poder estudiar. Entonces eso nos hizo que esos resultados, que son malos y que ya eran muy malos en el 2018, no se descalabrara y se desplomara, como pasó en el mundo. En el mundo la pandemia hizo desastres. En Uruguay nos mantuvimos prácticamente iguales, de la mala educación que en el 2018 Aristas nos puso en evidencia y que recibimos en el 2020. ¿Cuándo cree que podemos empezar a ver cambios? Esa situación fue medida en el 2022, entre octubre y noviembre. Nosotros comenzamos un conjunto de estrategias, varias de las que ya mencioné, y la transformación curricular, es decir, el cambio de los planes, los programas, salir de lo exclusivamente contenidista para ir al desarrollo de competencias para la vida, para que los chiquilines además se motiven. El cambio en las metodologías de enseñanza comenzó en marzo del 23. Entonces yo creo francamente que nosotros ya hemos tenido algunos impactos en los resultados educativos y los vamos a tener mucho más. Estoy convencido que lo que el Uruguay está haciendo, que lo que la ANEP junto con los grandes equipos que tiene de profesionales, docentes, maestras, profesores, está llevando adelante, es bueno y va a lograr comenzar a atender la grave situación que el INED nos pone en evidencia, que ya estaba en el 2018 y lamentablemente se mantiene en el 2022, con la buena noticia, digamos, que no nos desplomamos como se desplomó el mundo. A propósito de la transformación educativa, ¿verdad? Algo en el que todos estamos de acuerdo, incluso todos los partidos políticos, etcétera, etcétera. Hace pocos días vimos un estudio donde realmente las cifras que se manejaban, los porcentajes que se manejaban, nos sobresaltaron. Por ejemplo, el 38% de los estudiantes que ingresan a las carreras de formación docente no tienen las habilidades necesarias en escritura. El 38% de los estudiantes que ingresan a la formación docente. El 56% tienen un nivel bajo en lengua y además en expresividad, en comunicar. ¿Hasta dónde se puede llevar una transformación docente en esas condiciones?
Y por eso nosotros estamos, mirá, lo primero que nosotros hacemos, y lo hemos hecho desde siempre, es no ocultar, no agarrar el problema y ponerlo acá abajo de la mesa, no. Esa evaluación diagnóstica en escritura y en lectura se había dejado de hacer en el 2006. Y nosotros la empezamos a hacer de nuevo. Y dijimos, hay que poner en evidencia los problemas que tenemos y concientizar a la gente que estamos mal. Y si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Y por eso, en el 2023, nosotros comenzamos con nuevos planes, 5 carreras nuevas, 5 planes nuevos de formación de maestros, profesores, maestros técnicos. Entre otras cosas, un trayecto de lenguajes diversos. Entre otras cosas, en primer año de toda la carrera docente, mucho más horas, casi el doble de horas para aprender lengua española. Porque los docentes tienen que saber hablar, tienen que saber escribir, tienen que tener comprensión lectora. Todos. Porque aparte de tenerlos para sí, por ejemplo, un maestro después, y en general todos, porque no es solo un tema de maestros, tienen que enseñar a leer y a escribir. Claro. Entonces tienen que saber para después aprender lo que es la esencia de un docente, que es saber enseñar. Entonces, esta situación además nos puso en alerta lo que todos más o menos ya sospechábamos de esta realidad. Entonces establecimos algunas cosas nuevas y obligatorias. Un taller de escritura, que obligatoriamente los que tienen estos resultados lo tienen que hacer, y un curso de 45 horas de lectura. Además de cuestiones que se van a hacer propiamente en los 32 establecimientos de formación docente con horas de departamento, horas de coordinación, porque el enseñar a escribir, el enseñar a leer, el tema de la ortografía no es solo un problema de los profesores de idioma español, es un problema de todos los docentes. Si yo voy a corregir un trabajo de biología y está minado de falta de ortografía, tengo que trabajar en eso y tengo que incidir en el resultado, obviamente, tiene que incidir. Entonces, el que no salve el taller de lectura, el taller de escritura, el curso de lectura, en tercer año no se va a poder inscribir. El lenguaje inclusivo se está pagando en el mundo, ¿eh? Sí, se por está suerte. pagando, Sí. pero... Yo creo que eso parte de la lógica de que algunos creen que por escribir de determinada manera defiende más derechos de uno que los que no escribimos de esa manera. Nosotros en la ANEP establecimos que hay que respetar las reglas de la Real Academia Española y por lo tanto la tergiversación del idioma español a través de la utilización de las X o otras distintas estrategias diversas que hemos visto no está permitido. No está permitido, No. es decir, que el docente por sí mismo no lo puede hacer. No, tiene que utilizar diversas estrategias, ¿verdad? Si considera que hablar de determinada manera, decir bienvenidos no es inclusivo, bueno, le damos la bienvenida a todos, o yo qué sé, no sé. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, tiene distintas estrategias, pero lo que yo creo Eso es sería inclusivo. que nosotros No, bueno. no tenemos que tergiversar el idioma español y lo hemos dicho. Bien. Jorge hacía alusión a un resultado preocupante que es el de los docentes. Hay un elemento extra que lo supera a ustedes, que dificulta mucho más la educación, que es la terrible cifra de la pobreza infantil. Es decir, más de la mitad de los pobres, o por allí un poco menos, del Uruguay es infantil, infantilización de la pobreza. ¿Cómo se hace para hacer una reforma educativa y poder llegar realmente a fondo de la cuestión cuando tenemos ese nivel de pobreza, ¿no? Es decir, Sí. ese es un obstáculo extra, ¿no? Es un obstáculo extra y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es mucha coordinación y articulación con los organismos del área social. No pueden poner en la mochila de la educación todos los problemas sociales. Yo lo vivo diciendo. Nosotros nos hacemos cargo. Miren, nuestra competencia y razón de ser es el enseñar, el alfabetizar. En el sentido, en el desarrollo integral de nuestros niños. Y para eso nosotros tenemos políticas complementarias. Por ejemplo, la alimentación. 200.000 comensales tenemos. Todos los días almuerzan 200.000 niños y jóvenes en la ANEP. Tenemos residencias estudiantiles. Tenemos políticas focalizadas tenemos 470 psicólogos, asistentes sociales, tenemos 27 médicos, tenemos departamentos de salud integral, o sea, desarrollamos un conjunto de estrategias, pero nosotros tenemos que coordinar mucho con el área, por ejemplo, de salud, cuando hay que derivar, nosotros hacemos atención temprana, prevenimos, hacemos un primer abordaje de situaciones, por ejemplo, vinculado a la salud mental, que es otro problema que tenemos, y lo tenemos que derivar. Y cuando vamos a pedir tanto prestador privado o público, tienen que atendernos a nuestros estudiantes, porque si no quedan en situación
compleja. Entonces, el tema de la pobreza infantil es un tema que nos preocupa. Nosotros estamos trabajando en base incluso a los 50 millones de dólares que en la rendición anterior hubo asignados a primera infancia. Nosotros ahí recibimos algunos recursos extraordinarios. Tenemos más de 50 jardines nuevos abiertos que se abrieron a partir del 2020 y eso nos permite tener cupo para los niños de 3 años. Tenemos los comedores, estamos incorporando psicomotricistas, en fin. Pero ahí también está el INAU, están las partidas que el MIDES está dando, están las asignaciones familiares, en fin, un conjunto de estrategias para focalizar e ir al abordaje y al tratamiento de esos niños. Silvia, cualquier transformación educativa, cualquier transformación requiere también del trabajo con los profesores, con los maestros y demás. Sí, sí. ¿Cómo está hoy su relación con los profesores, docentes sindicalizados? En un video que publicó el colega Leo Sarro hoy, usted dijo que hay algunos integrantes de FENAPE que ya no saben qué hacer para tener un minuto de gloria en la prensa porque le acusaron de ser un jeque árabe, hubo ahí una ida y vuelta. No es el punto, pero está... Un ida, no un vuelta, yo no dije nada. Bueno, y usted contestó con esto. No, yo lo que contesté es que digo que mientras algunos se dedican a ponerme, a atribuirme intencionalidades o a identificarme con monarcas o jeque árabe, lo que sea, nosotros seguimos trabajando por la educación y yo nunca voy a contestar. Nunca voy a decir públicamente lo que pienso de algunos procederes o algunas cosas que puedo estar opinando, no lo digo públicamente. Y creo que lo que hay que hacer es fortalecer la relación con algunos docentes sindicalizados, porque además quien crea que los sindicatos de la educación son todo lo mismo se equivoca y no los conoce. Una cosa es FENAPES, otra cosa es la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, otra cosa es AFUTU, en fin, son distintos. Y dentro de los sindicatos, yo con algunos tengo diálogo directo, con otros se dedican a salir en las redes sociales permanentemente. Hoy con FENAPES, ¿en qué lugar está esa relación? No, con FENAPES... ¿Cómo la calificaría? A ver, yo tengo una relación correcta y respetuosa, poniendo siempre los puntos sobre las IES y diciendo que fue algo que desde el principio dijimos, y sobre todo en pandemia, si nosotros no hubiésemos puesto esos puntos sobre las IES, capaz que los centros educativos no los hubiésemos abierto. Porque si ustedes recuerdan algunas expresiones que están públicas, están por ahí, de algunos integrantes de los sindicatos, nunca estaban dadas las condiciones para abrir los centros educativos, jamás. ¿Qué representatividad han quedado en evidencia cuando ha habido convocatorias a paros? Es decir, ¿qué tan representativos? La situación varía. A mí no me gusta decir son representativos o no son representativos, eso corre por cuenta de cada uno. Sí digo que nosotros en general tenemos algo así como el 30. En el paro que creo que en educación secundaria hubo más adhesión, llegó al 40% a nivel país. Y primaria lo mismo, 48, 49. Hay departamentos que asiste el 99% de los docentes cuando hay paro en secundaria. Y en UTU lo más grande creo que fue un 30%, 28% de adhesión. Entonces, las realidades son diferentes. Lo que creo es que la enorme mayoría de los docentes está convencido que sin perjuicio de poder discrepar con parte de la transformación educativa, algo había que hacer. La educación en el Uruguay, como estaba, no podía continuar. Entonces, por eso la transformación educativa está transcurriendo, está transitando, está pasando. Si hubiera una oposición total de los docentes, como algunos dicen, no podría estarse haciendo. Y sin embargo, se está haciendo bien y estamos contentos. ¿En qué quedó la situación del IABA? ¿Finalmente se accedió a la solicitud de algunos estudiantes? Nosotros tuvimos muchas instancias de diálogo, incluso desde el propio CODICEN, con la familia, con los docentes, los estudiantes se reunieron con secundaria y... ¿Pero se les dio ese lugar que ellos no querían ceder? No. Se están haciendo los trabajos. La puerta, ese corredor que estaba cerrado con esa decisión increíble que nadie se hace responsable de haber clausurado el acceso lateral de una institución como el IABA sin consultar a la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico, eso se va a abrir, vamos a hacer la accesibilidad, que el IABA no tenía accesibilidad, quedó comprobado, el ascensor se tomaron las medidas después de tanto tiempo y está funcionando, en fin, y creo que se les va a dar un espacio a los estudiantes en otro lugar del centro educativo para que tengan su lugar de reunión, ¿no? ¿Sí? No, Jorge. No, adelante, Alfonso. Nos queda un minuto, exacto. ¿Precandidato Colorado?
Algunos lo mencionan, le pega un salto violento. Pasamos. ¿Cuándo se va del Codicen? Es la pregunta. La respuesta es la que digo siempre. Tengo inhibición constitucional y no puedo hablar de política. No hablo pero de política. No le estoy pidiendo una expresión política, pero hay quienes manejan su nombre como un eventual candidato. ¿A usted le interesa? ¿Lo descarta eso? Lo he escuchado varias veces y en varios medios. ¿Y se ha sorprendido o no? Yo creo que lo que uno primero tendría que agradecer a quienes así lo consideran. Yo dedico toda mi jornada, y lo digo de verdad, porque así es, y lo sabe la gente que trabaja en la ANEP, a trabajar por la educación. Y en eso estoy y quiero seguir trabajando por la educación. Es decir, que no va a ser candidato. Quiero seguir trabajando por la educación porque creo que eso es lo importante. Bueno, creo que hemos asistido a que el presidente del Codicen, Robert Silva, niega las versiones de que será uno de los posibles candidatos. Yo dejo de una uno de los puertita partidos. abierta. Quiere pero trabajar son hasta interpretaciones, son Sí. interpretaciones. Robert, Veremos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y felicitaciones, siempre es muy lindo venir al canal de todos nosotros y trabajar y dialogar con profesionales como ustedes. Gracias, hasta Gracias. pronto. Gracias. Bueno,